Agenda Legal. La pensión alimenticia o pensión de alimentos es la contribución económica que debe pagar ciertos familiares en favor de sus parientes en estado de necesidad. Generalmente se utiliza la expresión para hablar de la pensión que deben recibir los hijos de padres divorciados o separados. Por lo tanto, el abono de la pensión de alimentos es una de las principales obligaciones tras el divorcio con hijos menores, incapacitados o económicamente dependientes. Como se trata de un derecho de los hijos menores, está especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el abogado Juan Carlos Lagos. Así es, un tema interesante esta mañana. Se encuentra con nosotros el abogado Juan Carlos Lagos. Le invitamos a usted que pueda opinar mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375. Si usted tiene algún interrogante y quiere hacerla en vivo, aquí estamos para poder despejar todas sus dudas. Un tema interesante que llama poderosamente la atención continuamente, no solo por el tema de la pandemia del COVID-19, sino porque muchos de estos padres han quedado desempleados y les ha tocado reinventarse. ¿Cómo queda el tema de la pensión alimenticia? Todo esto lo vamos a despejar con nuestro estimadísimo y querido amigo Juan Carlos Lagos. ¿Cómo está, abogado? Bueno, muchas gracias, Ale, primeramente por la invitación. Gracias siempre por esas muestras, ¿verdad? Y de cariño para nuestra persona. Bueno, como usted lo ha mencionado, es un tema muy importante. Es un tema que podemos decir es el diario vivir de las personas en nuestro país. Llámense en toda la circuncisión, ¿verdad? Todo lo que es el territorio nacional. Podemos ver las reclamaciones por este tipo de casos, ¿verdad? De pensiones alimenticias vencidas que no se otorgan. Un punto muy importante que usted mencionaba, aquellos padres o aquellas madres que han quedado sin un empleo y que tenían anteriormente a la pandemia una obligación de este tipo, porque obligación es obligación en todo tiempo, en este sentido, ¿verdad? Desde que en el registro civil se inscribe un menor como hijo propio, desde ahí van haciendo una obligación. E incluso la mujer gravida, en el estado de gravidez, puede también pedir lo que es la pensión alimenticia para aquel no nacido todavía. Ok, cuando nos referimos a pensión alimenticia, encerramos el tema de alimentos, ¿verdad? Exactamente. Pero no solo tiene que ver con alimentos, tiene que ver con educación, con vestimenta, con tema de salud, engloba todo lo que un menor necesite. Hasta el esparcimiento. Hasta el esparcimiento. El concepto de alimentos se conoce genéricamente así como concepto de alimentos, pero cuando lo vemos en la ley, el concepto de alimentos engloba, como usted lo decía, ahí mismo, lo que es educación, lo que es los gastos médicos, lo que es la vivienda, el esparcimiento, el desarrollo integral. Es tan amplio, o sea, alimentos, dentro de la palabra alimentos van todo ese tipo de conceptos, ¿verdad? O ese tipo de variantes que se van dando y que son necesarias para un verdadero desarrollo integral de los menores, para poderlos hacer aquellos ciudadanos de bien, ¿verdad? Que no van a hacer, a crecer, ¿verdad? Con ese trastorno, con esa situación de que no tuvieron en su niñez, no tuvieron, ¿verdad? Ese desarrollo, que pasaron por hambre, que pasaron por frío, porque no tenían ni dónde vivir, que estuvieron enfermos porque no tenían ese alcance a la medicina, ¿verdad? Entonces, esa es un principio que se establece en todas las leyes que rigen esta materia, el famoso principio del interés superior del niño. Okay. El interés superior del niño es aquel principio protector que va enmarcado dentro del ordenamiento jurídico, en este caso llámese Código de Familia, Código de la Niñez y la Adolescencia, y donde todos los operadores de justicia que conocen de estos temas están llamados a tutelar y a velar por ese desarrollo y por esa aportación que deben tener los padres para con los hijos, ¿verdad? Llámense alimentos. Bueno, siempre nos relacionamos este tema con la pensión alimenticia a los caballeros, a los hombres, ¿verdad? En su gran mayoría siempre hablamos sobre ello porque hay muchos padres irresponsables, pero también hay muchas madres irresponsables. Hablando específicamente, abogado, de un hombre que fue suspendido, de un caballero que fue suspendido, está separado de su expareja, tiene un menor, necesita alimentos, necesita escuela virtual, necesita educación de alguna manera y también salud, y la madre pues de
alguna manera esta mujer está exigiendo manutención, y es obvio porque el niño no deja de comer todos los días, ¿verdad? Claro. Inclusive, no solo son 3 tiempos, son más. Entonces, presentando este escenario de una persona que fue suspendida o fue despedida de su trabajo, no tiene cómo pasar la manutención o la pensión alimenticia al menor, ¿qué se debe de hacer? Bueno, aquí vamos a tomar en cuenta un poquito más de lo que es el interés superior del niño y de ese derecho protector. Haciendo un estudio de los ordenamientos jurídicos, comparando, ¿verdad? Vamos a llamarlo un derecho comparado nacional, ¿verdad? No internacional, porque el derecho comparado es cuando se comparan legislaciones de diferentes países. Pero en este caso, si hacemos ese estudio y lo vemos a profundidad y no somos tan mecánicos, porque lamentablemente, Alejandra, esto se ha vuelto algo mecánico en los juzgados. Presentar una demanda, un embargo precautorio, y no, hay que ver también la parte doctrinal. Este principio protector tiene una presunción legal. Se presume, dice, cuando la persona no tiene ingresos, no tiene un trabajo, se presume, dice la ley, que por lo menos un salario mínimo debe tomarse en cuenta para poder fijar una pensión alimenticia. Óigalo bien, se presume. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley le va a tomar en cuenta de que aunque no tenga el trabajo y aunque no tenga ingresos, el juez le va a establecer en base, aunque sea a un salario mínimo, y de ahí le va a bajar la proporción que corresponda para poder otorgar ese concepto de alimentos. Y eso es lo que busca el principio protector, de que esto se pueda materializar. ¿Cómo lo va a realizar el padre? A veces es muy difícil. Me ha tocado estar en audiencia pues donde la persona no trabaja y no tiene ingresos, pero los jueces siempre establecen por ese principio protector, ¿verdad?, del menor, establecen un tipo de pensión en un porcentaje, ¿verdad? A eso iba. ¿Cuál es el porcentaje ya establecido para una pensión alimenticia de un hijo? Porque si hablamos de más hijos, pues obviamente el porcentaje cambia o se mantiene en el mismo porcentaje. Según el artículo 813 del Código Procesal Civil, numeral 2, establece que los embargos en concepto de alimentos se pueden establecer hasta un 50% de los ingresos de una persona, llámese salario mínimo, llámese sueldos, llámese pensiones, jubilaciones, que son los, y ahí viene el interés, ahí viene el derecho protector. Mire, en otras materias las pensiones y jubilaciones tienen una protección, pero en materia de alimentos no. Y dice, es más, el artículo establece en ese segundo numeral, y todo ingreso que puede percibir la persona. Es decir, entonces, que hasta un 50%. ¿Qué quiere decir? Que el juez va a establecer dentro de ese marco, ¿conforme a qué? Al modo de vida de esta persona, a los gastos, a la calidad social, dice mucha en la ley, y también lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. Desde el artículo 79 al 82 se establece pues lo que es el tema de alimentos. Y ¿verdad? Cuando hay más hijos, que este hombre pues de alguna manera tiene que darle manutención, ¿ese 50% debe de dividirse en ambas partes para estos hijos? Proporcionalmente. Proporcionalmente, ok. Ok, ¿por qué? Porque la ley también dice hasta un 50%, pero dentro de ese 50% o dentro de esos porcentajes, el juez tiene que hacer una distribución a prorrata, le llamamos nosotros. O sea que de ese porcentaje que está grabado o que está embargado, se pueden dividir para todos, en partes iguales para todos los menores que existan y que estén bajo la manutención de ese padre. Y si un caballero viene y dice, no le voy a dar manutención a mi hijo, si tengo empleo, tengo trabajo, tengo una nueva relación con nuevas obligaciones, pero quiero hacerme de la vista gorda de la obligación pasada. Esta madre puede presentarse a los juzgados, poner una denuncia, y obviamente este padre tiene que darle manutención. Hay dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? La forma la común que nosotros vemos y de lo que más hay en los juzgados de familia, en los juzgados de paz, porque no hay especiales de familia en otros lugares, seccionales, departamentales, donde conocen todo tipo de casos, son demandas en caso de alimentos. Puede presentar su demanda de alimentos y establecer a través de los canales, de las vías, de los exhortos, ¿verdad?, de las comunicaciones, de la solicitud de documentación, para poder establecer de que esta persona tiene ingresos y a cuánto ascienden esos ingresos, si tiene bienes, si ha declarado él al Estado, si declaró rentas,
que pueda haber que él ha percibido dinero para poder establecer pues un embargo de manera precautoria. Okay. Porque usted lo decía inicialmente, el niño come todos los días. Todos los días. Entonces no vamos a esperar a que salga una sentencia favorable para proceder a una acción de embargo. Por eso también el Código Procesal Civil se utiliza en esta área, porque en el juicio abreviado pues existe lo que es el embargo precautorio, existe también otras medidas, conocemos aquí hablamos de embargo, pero hay otras medidas de seguridad. Por ejemplo, hay personas que tienen bienes, muebles e inmuebles, llámense este vehículo, llámense estas propiedades, ¿verdad? Y que también pueda... ¿Sabe qué es tocarle el vehículo a un hombre? Bueno, eso es complicado. Es el machete de un hombre. Claro, entonces es ahí donde viene el tema de saber hacer las cosas, pues todo se puede llegar a un diálogo de ambas partes. ¿Qué pasa con aquellas mujeres o aquellos hogares que, por ejemplo, el padre no le dio el apellido al menor y la madre está reclamando una pensión porque sabe y conoce en ambas partes que ese menor es hijo de ambos, pero no está reconocido? También están los procesos de filiación de paternidad, lo que conocíamos antes del Código Procesal Civil como reconocimiento forzoso. Generalmente la gente lo conoce así, pero ahora con el nuevo Código Procesal, ¿verdad? No, ni tan nuevo, ¿verdad? Se conoce como filiación de paternidad, y aquí ya viene el juicio, ¿verdad? La prueba de prueba, los indicadores genéticos ahora, que los tenemos pues a través de diversas agencias como llámese Cruz Roja, Ministerio Público, y poder entrar a un proceso para poder determinar la paternidad. Oiga bien, si no se logra determinar la paternidad, más bien la persona va a estar obligada a devolver porque le pueden poner precautoriamente también algún tipo de embargo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no se cumple esta pensión alimenticia y ya está establecida por un juzgado, por un organismo? Con la sentencia lo que se hace es establecer ya la constancia de ese embargo. Ya no es precautorio, sino que ya forma parte de un título ejecutivo, por decirlo así, porque la sentencia, como dice la ley, es título ejecutivo para poder estar cobrando. Y viene el interés protector del menor, y viene el interés protector de la materia. ¿Por qué? En materia de alimentos no existe lo que llamamos en otras materias cosa juzgada. Usted puede presentar una y otra vez una demanda de alimentos conforme al deslizamiento de la moneda, el encarecimiento de la vida, para poder reformar esas cantidades de dinero, porque los 100 lempiras de hoy no van a ser los mismos 100 lempiras dentro de 3 meses, ¿verdad? Voy a concluir con esto que le voy a preguntar, y es el hecho que obviamente en todo este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, nos ha tocado adaptarnos, y el ser humano tiene una peculiaridad que es eso, que nos adaptamos a cualquier escenario. El tema aquí es cuando se presenta el divorcio entre una pareja, ¿automáticamente queda establecido la pensión alimenticia en todo caso que haya menores? Ok, dentro del proceso de divorcio, llámese contencioso a través de los juzgados o a través de vía notarial, que se puede hacer ahora en sede notarial, se establecen 3 situaciones en el famoso llamado convenio regulador. El convenio regulador establece pensión alimenticia, guarda y cuidado y régimen de comunicación. El régimen de comunicación para poder tener las visitas, la guarda y cuidado, quién va a atender al menor, quién lo va a atender, y la pensión alimenticia, cuánto va a recibir en concepto para la manutención de estos menores. Ok, vamos a concluir esta entrevista de Agenda Legal. ¿Cuál sería su recomendación final? Hemos hablado aquí, ¿verdad? Y conste, porque siempre dicen que le tiramos mucho a los caballeros, pero no, hablamos en general, tanto a las mujeres también, pero en todo caso quien lleva, pues, de alguna manera los alimentos a la casa es el hombre, ¿verdad? Y cuando se separan, cuando hay una ruptura, no hay que olvidarnos que los menores no tienen absolutamente nada que ver con ese tema. Mi consejo es el siguiente: por muy difícil que sea la situación, hay que priorizar. Claro, y los hijos son importantes. Hay que priorizar. Muchas veces todos nos vemos, los que somos padres nos vemos a palitos, pero sabemos que de alguna forma tenemos que cubrir, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hay que priorizar. Vaya, me voy a comprar esta camisita, dice uno. Ah, no, pero tengo pendiente el pago de la escuela. Me voy a comprar esto, pero no puedo porque tengo pendiente las medicinas del menor. Ah, no, tengo pendiente el trabajo de la escuela que tiene que presentar. Entonces ese tipo de situaciones hay que priorizar. Ese es mi consejo, priorizar, ¿verdad? Para evitar estas reclamaciones, para evitar esos roces, evitar hacer asperosa la convivencia con la madre de los hijos, en este caso por ser varón lo digo, ¿verdad? E igual viceversa, ¿verdad? Por salud también mental y psicológica de los niños. Dice un tío mío que la paz se compra.
Y es cierto. Nos despedimos de este segmento, nos vamos a una breve pausa comercial al regresar aquí con más información.